El triunfo de Donald Trump es un hecho histórico. En muchos aspectos es un acontecimiento político prácticamente sin antecedentes y en algunos casos totalmente sin antecedentes. Casi no hay antecedentes de alguien que haya estado 2 veces en la presidencia, pero de manera discontinua. Hay un solo caso en toda la historia norteamericana, que es Grover Cleveland, ¿no? Presidente de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, que fue 2 veces presidente, pero de manera discontinua, ¿no? Gobernó, dejó el poder, fue al llano y después de un mandato de otro presidente recuperó el despacho oval de la Casa Blanca. Después de Grover Cleveland y antes de Grover Cleveland, nunca un presidente, si perdía la reelección después de haber concluido su primer mandato, intentaba de nuevo. Como Jimmy Carter, que tuvo un solo mandato, porque cuando fue por la reelección perdió y se retiró de la política. Lo mismo que George Herbert Walker Bush, el padre del que fue presidente más tarde. Bush padre fue presidente una sola vez porque cuando fue por la reelección perdió frente a Bill Clinton y se retiró de la política. Bueno, el caso de Donald Trump perdió cuando fue por la reelección frente a Joe Biden, pero insistió y reconquistó la presidencia de los Estados Unidos, algo con tan pocos precedentes. También prácticamente no hay precedentes, yo me animaría a decir, no existen precedentes de alguien que haya logrado semejante apoyo popular con tantas muestras de inmoralidad o de amoralidad. Por caso, las denuncias y los procesamientos con dictamen de culpabilidad por casos de acoso sexual, por casos de abuso sexual, bueno, ahí están y a la vista de todos. Eso hubiera invalidado a un político norteamericano para llegar a la Casa Blanca, lo hubiera invalidado. Trump, a pesar de eso, llegó a la Casa Blanca por segunda vez. Trump gana a pesar de tener casi un centenar de procesos judiciales por casos de corrupción, que van desde delitos sexuales hasta delitos empresariales y delitos políticos. Y esos delitos políticos son nada menos que haber intentado un fraude sobre la marcha del escrutinio, llamando, por ejemplo, a Brad Raffensperger, un trampista que era el secretario de Estado del gobierno de Georgia, para exigirle que encontrara a como sea los 11.780 votos que le faltaba para quedarse con los electores de ese estado norteamericano, de Georgia. Y a renglón seguido el mundo entero lo vio lanzar una turba violentísima sobre el Capitolio con el objetivo de dar un golpe de Estado. Era un autogolpe, como se le llama a los golpes del Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo, porque quería destruir el proceso electoral, porque había perdido la elección contra Joe Biden. Nunca reconoció legitimidad el gobierno de Joe Biden, nunca reconoció el resultado de aquella elección, sigue repitiendo como un loro que le cometieron fraude. Con esos antecedentes, jamás alguien llegó a la Casa Blanca, jamás. Trump lo logró. En los por qué hay muchas respuestas. Para mí la más significativa es que, como dice Bernie Sanders, el viejo senador izquierdista por el estado de Vermont, Bernie Sanders acusa al Partido Demócrata de haber dejado de ser el partido de los trabajadores. Y no está tan equivocado. El Partido Demócrata, desde la presidencia de Woodrow Wilson en la segunda década del siglo XX hasta la presidencia de Jimmy Carter, sobre finales del siglo XX, siempre fue un partido que favoreció a
los workers, los trabajadores de los Estados Unidos, las clases medias, las clases trabajadoras, siempre fueron beneficiadas por los gobiernos demócratas, los que hubo entre Woodrow Wilson y Jimmy Carter. Pero después de Ronald Reagan, ante el cambio que hizo, la modificación profunda de la economía que hizo, desde la llamada revolución conservadora, que era de matriz thatcheriana, nunca más los demócratas volvieron a ser lo que habían sido, nunca más pudieron gobernar mejorando claramente, restituyendo poder adquisitivo a los salarios. Las clases medias norteamericanas sienten que desde Ronald Reagan en adelante están en una leve declinación, una declinación muy leve, pero permanente, pero continua. No revirtieron esa sensación los dos gobiernos de Bill Clinton, que tienen todas las razones para considerarse gobiernos exitosos. Yo creo lo mismo de Barack Obama, pero a eso no lo lograron, y tampoco Biden. Biden, al revés, Biden hizo como lo que está haciendo Milei de algún modo, ¿no? Es una comparación un poco extrema, pero quiero decir, a Biden le tocó corregir la macroeconomía que había sido alterada con el déficit que había dejado Donald Trump, precisamente. Corrigió la macroeconomía, bajó muchísimo el déficit, bajó muchísimo la inflación, pero igual que en la Argentina de estos días, la inflación bajó, pero los precios quedaron en la terraza. Son inalcanzables para muchos. Son más pobres, todos sienten que son más pobres. Por eso buscan afuera del sistema, por eso buscan el outsider que promete patear el tablero. Bueno, ese fue Donald Trump. No lo votaron por republicano, lo votaron por outsider, por antisistema. Eso no quiere decir que Trump vaya a beneficiar a quienes le quitaron el apoyo a los demócratas porque ya no creen que ellos puedan favorecer a las clases medias. Yo no creo que la política de Trump vaya a ser favorable a las clases medias. A primera vista me da la impresión de que lo que propone es el fortalecimiento aún más desmesurado de minorías que verán crecer todavía mucho más sus riquezas, o sea, la riqueza concentrándose cada vez en menos manos, ¿no? Y cada vez uno, dos, tres escalones más abajo en la calidad de vida de las oceánicas clases medias norteamericanas. Pero en fin, a eso lo dirán los hechos sobre la marcha. Lo preocupante es ver esta agresiva euforia conservadora que ha desatado el triunfo de Trump, y no solo en los Estados Unidos, en el mundo. Y la euforia conservadora o ultraconservadora confunde muchas cosas, confunde legitimidad con pensamiento o convicción democrática. Un presidente puede ser presidente legítimamente y puede tener una visión e impulsar políticas que no son precisamente democráticas. Yo creo que es el caso de Trump, por lo menos así fue en el primer gobierno. Veremos si se corrige ahora, pero como nunca hizo autocrítica, es probable que no se corrija ahora. Nunca hizo autocrítica. Intentó un golpe de Estado enviando turbas violentísimas al Capitolio, quedaron 5 personas muertas. Nunca hubo una autocrítica. Intentó presionar a los gobiernos estaduales para que cometieran fraude sobre la marcha del escrutinio. Nunca hubo una autocrítica, nunca hubo un reconocimiento de legitimidad al gobierno de Joe Biden, y eso es preocupante. Bueno, no es lo mismo legitimidad que visión democrática del mundo. Trump es legítimo, lo fue en el primer gobierno y va a ser un presidente legítimo ahora. Ha triunfado con total legitimidad, pero eso no garantiza que tenga una visión democrática. Hugo Chávez
tenía sobrada legitimidad, ganaba las elecciones siempre de manera arrolladora, las ganaba verdaderamente, no eran fraudulentas como las de Maduro. Maduro pierde las elecciones y comete fraudes groseros, impresentables. Chávez no, Chávez ganaba. Chávez tenía legitimidad, pero no era democrático. Y lo prueba el hecho de la actualidad venezolana, esta dictadura residual calamitosa que ha hundido a Venezuela y ha destruido la democracia venezolana. También confunden crítica con odio a la gente común, al hombre común, al ciudadano común. Ese está en el lenguaje de los ultraconservadores, ¿no? Quien tiene una mirada crítica o muestra preocupación porque Trump vuelva al poder, es porque odian al hombre común, odian al pueblo. Todos los que critican son élites intelectuales, artísticas, culturales, políticas, son élites que odian a la gente común. Confunden el equilibrio social, el respeto a las minorías sexuales, raciales, culturales, con lo que ellos llaman cultura woke. Confunden muchas cosas. Confunden el cuestionamiento con resentimiento. Odian al periodismo. Periodismo es sinónimo de resentimiento, ¿no? Y de odio al pueblo y al hombre común. Confunden el cuestionamiento con el análisis político. El análisis político es crítica política, pero ellos solo entienden, como lo hace también el populismo de izquierda, solo aceptan el periodismo militante. Y el periodismo militante es deleznable, de izquierda o de derecha. Están actuando del mismo modo. Están mostrando esa concepción del enemigo interno. Trump habla permanentemente del enemigo interno. Trump lanza o se asoció con Elon Musk políticamente, cuyas redes están llenas de sicarios que practican linchamientos de imagen contra aquel que tiene una mirada crítica hacia cualquier gobierno ultraconservador del mundo. Están haciendo lo mismo que hizo el chavismo, lo mismo que hizo el kirchnerismo. Los que hacían unos desde la izquierda lo están haciendo desde la derecha. Inventar enemigos, demonizarlos. Los vendepatrias para el kirchnerismo, los piti yanquis según Chávez, los zurdos según Milei, el enemigo interno, comunista, marxista, como describió Trump a Kamala Harris, marxista Kamala Harris, comunista Kamala Harris. Puede haber sido una mala candidata, puede haber sido una vicepresidenta muy mediocre, pero de ahí a considerarla comunista, marxista, es simplemente delirante. Eso es el populismo, de izquierda o de derecha. No es exactamente democrático. Lo que no quiere decir que no obtengan el poder legítimamente. Bueno, esa es la preocupación que se genera a partir de ver esta agresiva euforia ultraconservadora que se desató con este triunfo de Donald Trump. ¿Por qué no tener una mirada preocupante si ha llegado de nuevo al poder en los Estados Unidos un liderazgo que no quiere la democracia norteamericana tal cual ha sido siempre? Este sistema, este Estado de Derecho que nace con el Independence Day. Estados Unidos nació con su democracia, son inseparables. Por eso ningún político nunca cuestionó la democracia norteamericana. Trump la cuestionó. Trump propone un modelo autocrático como el que encarna Vladimir Putin en Rusia. Él planteó eso, no lo estoy diciendo yo. Él planteó eso. En la democracia más antigua de América, más sólida
de América, aquella que echa sus raíces incluso antes de nacer los Estados Unidos, porque las raíces últimas están allá por el siglo XVII, cuando en 1630 empezaron a funcionar las asambleas legislativas de las 13 colonias que componían la llamada Nueva Inglaterra. Bueno, ahí está la preocupación. Tanto el populismo de izquierda, y lo hemos visto en la Argentina, lo sigue padeciendo Venezuela, y ahora puede volver a vivirlo Estados Unidos, son liderazgos que construyen poder desde las grietas. Y desde las grietas, el poder que se construye es culturalmente autoritario. Eso justifica la mirada preocupada.